Agárrate fuerte. Argentina. Lo que está a punto de explotar en Mónaco es el bombazo que nadie se animó a contar y que va a reescribir la historia de la Fórmula 1 para siempre. Filtrados los tiempos de Franco Colapinto que no solo destrozan a Gasly, sino que dejan en shock al implacable Flavio Briatore. Prepárate, porque esto no es una simple noticia, es la crónica de un terremoto en el paddock que está a punto de desatar una guerra sin cuartel por el poder y el talento en la máxima categoría. Bienvenido a tu canal de confianza, el único que se atreve a desenterrar los datos, las intrigas y las ambiciones que están redefiniendo el futuro de la F1 con una brutal honestidad. Si esto te hace temblar el alma de piloto, suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ni un solo milisegundo de esta batalla épica que está por cambiarlo todo. Dale like si sentís que la verdad por fin sale a la luz y contanos en los comentarios. ¿Quién crees que es el topo que filtró esta información explosiva y que busca realmente? Tu teoría es clave para desentrañar este misterio que tiene a todos al borde del colapso. El plan, una operación de alto secreto digna de una película de espías, fue ideado en las sombras más profundas de la fábrica de Alpine, un santuario de tecnología y ambición donde cada tornillo y cada byte de información son celosamente guardados. Nada de anuncios rimbombantes que pudieran alertar a la prensa rival, ni a los equipos que siempre están al acecho de cualquier debilidad o fortaleza ajena. Nada de cobertura mediática que generara hype innecesario o despertara suspicacias, porque en la Fórmula 1, el hype sin resultados es un veneno lento que puede matar una carrera antes de que empiece. Solo un test privado, meticulosamente orquestado, con una precisión casi quirúrgica, en condiciones rigurosamente controladas, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzis y los curiosos del paddock. El propósito era tan ambicioso como escalofriante: preparar al equipo, y sobre todo a Franco Colapinto, para el circuito más desafiante, el más implacable, el más icónico, el más traicionero de toda la Fórmula 1, el legendario Mónaco. Un ensayo privado, en definitiva, que no buscaba titulares en los diarios ni likes en las redes sociales, sino pura y dura generación de datos. Y eso, para los que entienden de qué va la cosa en la F1, lo decía absolutamente todo. Franco Colapinto llegó al lugar del test sin cámaras que lo persiguieran, sin sus redes sociales activas, sin una declaración previa que anticipara sus movimientos. Simplemente, llegó. Él sabía, en lo más profundo de su ser, con esa intuición de piloto que trasciende la razón y la lógica, que esa no era una pista cualquiera. Mónaco, ese laberinto de asfalto entre muros de contención, ese vals mortal entre el glamour y el precipicio, no es solo una carrera, es la prueba definitiva de fuego para el alma de un corredor. No solo mide los reflejos sobrehumanos o la precisión milimétrica del piloto, esa habilidad de rozar el muro sin tocarlo, de encontrar el ápice perfecto en cada curva. Mide el carácter. Mide el temple. Mide la valentía para rozar el límite absoluto, para desafiar las leyes de la física, para bailar con la muerte a 200 km por hora, sabiendo que el más mínimo error significa el fin de la carrera, el adiós a las aspiraciones. Era la oportunidad de su vida, la que podía catapultarlo a la cima, o el precipicio al que lo empujaban las críticas despiadadas que lo habían asediado en las últimas semanas. La presión, aunque silenciosa, era insoportable, pero Franco parecía alimentarse de ella. Mientras otros pilotos se enfocaban en dar entrevistas vacías, en planificar sus agendas mediáticas de cara al Gran Premio de Mónaco, a Franco no le encontrarías en ese circo. Él estaba en otro lugar, al volante, buscando la milésima perfecta, esa fracción de segundo que lo separa de los comunes mortales. Lo que ocurrió a continuación no estaba en ningún programa, ni siquiera en el plan original del equipo. El circuito utilizado para el test simulaba las condiciones extremas de Montecarlo con una fidelidad asombrosa: curvas ciegas que te quitaban el aliento, muros cercanos que parecían querer devorarte, salidas en subida y entradas en bajada que exigían una dosificación milimétrica de la potencia. Cada sección estaba diseñada para replicar el castigo y la exigencia que representa Mónaco para cualquier piloto, por más experimentado que fuera. Y ahí estaba él, en silencio, revisando mapas de pista en una tablet, ajustando mentalmente el reparto de freno, analizando los perfiles de carga aerodinámica. No era un simulador, era algo más real, algo que te metía de lleno en la acción. Pero tampoco era una pista cualquiera. Era un laboratorio a cielo abierto, uno donde Franco Colapinto empezó a dejar su huella desde la primera vuelta lanzada, como si el asfalto mismo lo llamara. Esto es de no creer. Si la piel de gallina te invadió con esta revelación, suscríbete ya y prepárate para más bombas que solo nosotros nos animamos a soltar. Dale like si sentís la misma vibración de victoria y contanos en los comentarios. ¿Cuál es el arma secreta que Colapinto usa para romper todos los pronósticos? Queremos leer tu teoría más loca. Al principio, todo fue metódico. Un reconocimiento del trazado, un calentamiento cuidadoso de neumáticos, un chequeo de niveles y sistemas. Nada fuera de lo normal para un test de este tipo, la rutina que cualquier piloto sigue antes de apretar el acelerador a fondo.
Pero en cuanto le dieron libertad para atacar, para soltar los caballos de fuerza, algo cambió de forma radical, un quiebre que nadie esperaba. La forma en que trazaba las curvas se volvió quirúrgica, precisa hasta el milímetro, sin un solo error aparente. La fluidez con la que combinaba aceleración y control, esa danza sutil entre el pie derecho y las manos en el volante, era más propia de alguien con años de experiencia en el circuito real de Mónaco, alguien que había corrido allí hasta con los ojos cerrados. Pero lo que llamó la atención, lo que dejó a los ingenieros sin palabras, fue otra cosa, algo que iba más allá de la velocidad pura. La manera en la que mantenía un ritmo constante, vuelta tras vuelta, sin cometer el más mínimo error. Cada vuelta era una copia perfecta de la anterior, pero cada una, misteriosamente, más rápida que la precedente. Los tiempos comenzaron a bajar en silencio, como un susurro que se hacía cada vez más audible. El equipo técnico, acostumbrado a hacer este tipo de pruebas con jóvenes pilotos, con promesas que a veces se quedaban en eso, empezó a comparar con datos anteriores, con las referencias de los titulares. Algunos se frotaban los ojos con incredulidad, otros revisaban los registros más de una vez, con la desesperación de quien busca un error en la matriz de datos, porque no podía ser. Franco estaba bajando registros que normalmente solo se alcanzan después de varias jornadas de test, de horas y horas de pulir la técnica. Y él lo hacía en cuestión de minutos. No una, sino 3 veces seguidas, marcó sectores récord dentro del entorno de prueba. Y lo hacía sin forzar, sin que el coche mostrara signos de desgaste excesivo o de ir al límite. Era como si el coche y el piloto hablaran el mismo idioma, una simbiosis perfecta que rara vez se ve en un rookie. Cuando terminó el bloque principal del test, ese periodo en el que los pilotos buscan el límite del coche y el suyo propio, Franco no pidió descanso. No se tiró en el suelo buscando aire, ni se quejó de cansancio. Simplemente se quitó el casco con la calma habitual, miró los datos en la tablet que le entregó su ingeniero y señaló una curva en particular, esa que había dominado con maestría. Dijo que podía tomarla mejor si ajustaba 1 milímetro el reparto de freno. No habló de tiempos, ni de sus rivales, ni de la necesidad de impresionar a nadie. Solo quería mejorar. Para él, en su mentalidad obsesiva, era una jornada de trabajo más, un paso más en su búsqueda incesante de la perfección. Pero para los que lo vieron, para los ingenieros y mecánicos que fueron testigos de esa exhibición silenciosa, era una declaración potente, un mensaje contundente. Este chico no estaba aquí para probar suerte, no era un turista en la F1. Estaba aquí para quedarse, para dominar, para ser una leyenda. Las conversaciones internas en Alpine se aceleraron a una velocidad vertiginosa. Algunos responsables del programa de desarrollo, los que manejan las carreras de los jóvenes talentos, empezaron a discutir la posibilidad de darle un rol más activo en el próximo fin de semana de carrera, en el Gran Premio de Mónaco. No como suplente de emergencia, no como un invitado para hacer relaciones públicas, sino como alguien a quien había que mirar con otros ojos, como una amenaza real, como un competidor directo. Porque si Franco lograba trasladar lo que acababa de hacer en ese test privado a las calles de Montecarlo, la historia de la Fórmula 1, y la de Alpine, ya no se podía frenar. No con titulares sensacionalistas, no con política de paddock, no con nada. Los números, y la pista, hablarían por sí solos. Mientras tanto, Colapinto seguía trabajando sin descanso. Repetía tandas, comparaba datos con la paciencia de un artesano, hablaba poco, no buscaba llamar la atención, pero le estaba generando raudales, sin siquiera intentarlo. Los técnicos de pista se acercaban en silencio para observar sus entradas a curva, maravillados por su fluidez. Algunos mecánicos grababan fragmentos para estudiarlos más tarde, para entender cómo era posible lo que estaban viendo. Era evidente, lo que estaba pasando no era normal, no era parte del guión, y lo sabían. Nadie lo decía en voz alta, pero se sentía en el ambiente, en la electricidad que recorría el box. Había nacido algo muy serio ahí, algo que cambiaría el panorama de la F1. Y justo antes de cerrar la jornada, un ingeniero se acercó a quien lideraba el test, con el rostro serio y la voz grave, y le preguntó: ¿informamos a todos en Alpine o esperamos a ver qué hace en el GP? El otro lo miró fijo, con una media sonrisa enigmática que no revelaba nada, y respondió con una frase que se convertiría en profecía: que no se enteren por nosotros. Que lo vean en Mónaco. Que el paddock de la F1 lo vea con sus propios ojos. Mamita, el quilombo que se va a armar. Se viene la explosión. Si te late el corazón con esta revelación, suscríbete ya y prepárate para el impacto. Dale like si sentís la misma vibración de victoria y contanos en los comentarios. ¿Cuál es el problema que Colapinto representa para Alpine ahora que es tan rápido? Queremos tus teorías más conspirativas. El paddock de Mónaco tiene una atmósfera única, inigualable. Todo huele a expectativa, a historia, a presión incesante. Los motores rugen como bestias dormidas,
Las voces de los periodistas se mezclan con el murmullo de los fanáticos, el champán burbujea en los yates de lujo. Pero esta vez había algo distinto, una vibración que no venía de los motores ni del murmullo habitual. Venía de una presencia que hasta hace poco pasaba desapercibida, que era solo un nombre en una lista. Franco Colapinto había llegado, y sin decir una palabra, su sola entrada al garaje de Alpine ya estaba alterando el ecosistema, como una piedra que cae en un estanque. No porque llegara con fama de superestrella o con un séquito de fans, venía con algo mucho más poderoso, una reputación reciente respaldada por datos que nadie esperaba, números que habían sido blindados pero que, como el agua, siempre encuentran una grieta. Los rumores del test privado ya se habían esparcido, no oficialmente, claro, porque Alpine intentaba contener la bomba. Pero en este mundo de la F1, la información corre más rápido que cualquier coche, se mueve en el aire, de boca en boca, de susurro en susurro. Un ingeniero filtró un comentario a un colega de otro equipo, un técnico lo repitió en una conversación informal, un representante de otro equipo preguntó con un gesto irónico si los tiempos del argentino eran reales o de videojuego. Esa frase, de videojuego, recorrió el paddock entero, una burla que intentaba desestimar la magnitud del logro. Pero nadie se atrevía a burlarse demasiado en voz alta, porque los que sabían, los que habían visto los datos confidenciales, los que tenían las cifras exactas en sus manos, no se reían. Sus rostros eran graves, sus mentes trabajaban a toda máquina, calculando las implicaciones. Dentro de Alpine, la tensión era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Algunos sectores querían mantener el perfil bajo, no alterar la estructura, no hacer movimientos bruscos que pudieran desestabilizar la jerarquía establecida. Su mantra era no hagas olas, no crees problemas. Pero había otro grupo, más silencioso, más discreto, pero infinitamente más poderoso, que empezaba a empujar desde dentro, con una fuerza imparable. Sabían que si Franco se desempeñaba en Mónaco como lo había hecho en el test, si sus tiempos en la pista real replicaban la brutalidad de sus simulaciones, ya no sería posible ocultarlo detrás del escudo de piloto en formación o promesa a futuro. Estaba listo, y eso obligaba a tomar decisiones drásticas, dolorosas, que cambiarían el futuro del equipo. Gasly, desde su box, observaba todo con atención, con esa mirada de águila que lo caracteriza. Él no hablaba de más en público, sabía jugar el juego político de la F1 como pocos, pero sus gestos eran menos diplomáticos que sus palabras. Veía como los técnicos hablaban más tiempo con Colapinto, como la gente del simulador empezaba a revisar su feedback con un interés que antes solo le dedicaban a él. Nadie lo decía en voz alta, pero lo sentía, en cada fibra de su ser, en el aire denso del garaje. La figura del argentino estaba creciendo a pasos agigantados, como una marea imparable, y eso la Fórmula 1 es peligroso, extremadamente peligroso, para los que ya están sentados en el asiento principal. Esto es solo el comienzo de una era que reescribirá la historia de la F1. Suscríbete ya a nuestro canal para ser el primero en vivir cada giro de esta saga épica, cada revelación, cada victoria. Dale like si sentís la misma pasión por la F1 y compartí este video explosivo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas del paddock. La batalla por el reconocimiento, por la justicia y por la gloria en la Fórmula 1 continúa, y Franco Colapinto es su abanderado, el guerrero silencioso que está a punto de desatar una revolución imparable. Alerta roja nuclear en el corazón de la Fórmula 1. Lo que está a punto de estallar en Mónaco es el secreto mejor guardado. La verdad brutal que nadie se atrevió a pronunciar y que dejará en soca al implacable Flavio Briatore, cambiando para siempre la carrera de Pierre Gasly, consagrando a Franco Colapinto como la nueva sangre que reinará en la máxima categoría. Prepárate, porque esta no es una simple noticia, es la crónica detallada, la radiografía profunda de un terremoto en el paddock que está a punto de desatar la guerra más despiadada por el poder, la gloria y el talento puro, sin caretas, sin mentiras. Bienvenido a tu canal de confianza, el único que se atreve a desenterrar los datos, las intrigas, las ambiciones desmedidas y los susurros más oscuros que están redefiniendo el futuro de la Fórmula 1 con una brutal y dolorosa honestidad. No te pierdas ni un solo detalle, porque acá se está escribiendo la historia en vivo. Si esta revelación te erice la piel y te hace sentir la adrenalina correr por las venas como un F1 a 300 km/h, suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ni un solo milisegundo de esta batalla épica que está por cambiarlo todo y por la que los grandes peces gordos ya están moviendo sus fichas. Dale like si sentís que la verdad por fin sale a la luz sin filtros ni anestesia y contanos en los comentarios. ¿Quién crees que es el padrino secreto que mueve los hilos en esta historia y que busca realmente con esta filtración? Tu teoría es clave para desentrañar este misterio que tiene a todos al borde del colapso, con los nervios de punta. El plan. Una operación de alto secreto, tan finamente urdida que rivalizaba con los guiones más intrincados de un thriller de espías. Fue ideado en las sombras más profundas de la fábrica de Alpine, un santuario de tecnología y ambición donde cada tornillo, cada línea de código,
cada byte de información son celosamente guardados como un tesoro de valor incalculable. No había espacio para la fanfarria, para los anuncios rimbombantes que pudieran alertar a la prensa rival, o lo que es peor, a los equipos que siempre están al acecho de cualquier debilidad o fortaleza ajena. Mucho menos había lugar para la cobertura mediática que generara hype innecesario, porque en la Fórmula 1, y esto es una verdad inquebrantable, el hype sin resultados tangibles es un veneno lento que puede matar una carrera antes de que empiece, aniquilando sueños y reputaciones. Solo un test privado. Un ensayo meticulosamente orquestado, con una precisión casi quirúrgica, en condiciones rigurosamente controladas, lejos, muy lejos, de las miradas indiscretas de los paparazzis del paddock y de los curiosos que pululan por los circuitos buscando una primicia. El propósito era tan ambicioso como escalofriante, y su simple enunciado helaba la sangre de los que entendían la magnitud, preparar al equipo, y sobre todo a Franco Colapinto, para el circuito más desafiante, el más implacable, el más icónico, el más traicionero, el que se cobró más leyendas de toda la Fórmula 1, el legendario, el mítico, el temible Mónaco. Un ensayo privado, en definitiva, que no buscaba titulares estruendosos en los diarios ni miles de likes en las redes sociales efímeras, sino pura y dura generación de datos. Números fríos. Estadísticas inquebrantables. Y eso, para los que entienden de qué va la cosa en la F1, para los que leen entre líneas, lo decía absolutamente todo. Esta era una jugada maestra, una apuesta a todo o nada. Franco Colapinto llegó al lugar del test con una discreción que rozaba lo fantasmal. Sin cámaras que lo persiguieran como si fuera una estrella de rock, sin sus redes sociales activas, sin una declaración previa que anticipara sus movimientos o sus intenciones. Simplemente, llegó. Enfundado en su buzo antiflama, con la mirada de quien tiene un objetivo claro y una misión definida, se movía como una sombra entre los mecánicos y los ingenieros. Él sabía, en lo más profundo de su ser, en cada fibra de su ser, con esa intuición de piloto que trasciende la razón y la lógica, que esa no era una pista cualquiera. Mónaco, ese laberinto de asfalto encajonado entre muros de contención milenarios, ese vals mortal entre el glamour deslumbrante de los yates y el precipicio constante del error, no es solo una carrera, es la prueba definitiva de fuego para el alma, el cuerpo y la mente de un corredor. No solo mide los reflejos sobrehumanos que te permiten reaccionar en milisegundos o la precisión milimétrica del piloto, esa habilidad de rozar el muro sin tocarlo, de encontrar el ápice perfecto en cada curva ciega. Va mucho más allá. Mide el carácter, ese fuego interior que te impulsa a seguir cuando todo te dice que pares. Mide el temple, la calma bajo la tormenta. Mide la valentía para rozar el límite absoluto, para desafiar las leyes de la física, para bailar con la muerte a 200 km por hora entre barreras de acero, sabiendo que el más mínimo error significa el fin de la carrera, el adiós a las aspiraciones, quizás a una carrera entera. Era la oportunidad de su vida, la que podía catapultarlo a la cima de la élite, o el precipicio al que le empujaban las críticas despiadadas y los prejuicios que lo habían asediado en las últimas semanas. La presión, aunque silenciosa y sin focos, era insoportable, pero Franco parecía alimentarse de ella, convertirla en combustible para su monoplaza. Mientras otros pilotos se enfocaban en dar entrevistas vacías, en planificar sus agendas mediáticas de cara al Gran Premio de Mónaco, a Franco no le encontrarías en ese circo mediático, posando para fotos o soltando frases hechas. Él estaba en otro lugar, en su elemento, al volante, buscando la milésima perfecta, esa fracción de segundo que lo separa de los comunes mortales y lo eleva al plano de los elegidos. Lo que ocurrió a continuación no estaba en ningún programa preestablecido, ni siquiera en el plan original del equipo. Fue algo que superó todas las expectativas, incluso las más optimistas. El circuito utilizado para el test simulaba las condiciones extremas de Montecarlo con una fidelidad asombrosa, casi aterradora. Curvas ciegas que te quitaban el aliento y la visibilidad, muros cercanos que parecían querer devorarte a cada paso. Salidas en subida y entradas en bajada que exigían una dosificación milimétrica de la potencia y un control absoluto del coche. Cada sección estaba diseñada para replicar el castigo y la exigencia que representa Mónaco para cualquier piloto, por más experimentado que fuera, por más títulos que tuviera en su vitrina. Y ahí estaba él, Franco, en silencio, con el casco puesto, revisando mapas de pista en una tablet entre tandas, ajustando mentalmente el reparto de freno, analizando los perfiles de carga aerodinámica con la concentración de un cirujano antes de una operación crucial. No era un simulador, era algo más real, algo que te metía de lleno en la acción, que te hacía sentir el rugido del motor y la vibración del asfalto. Pero tampoco era una pista cualquiera, de esas de test comunes. Era un laboratorio a cielo abierto, uno donde Franco Colapinto empezó a dejar su huella indeleble desde la primera vuelta lanzada, como si el asfalto mismo lo llamara, lo invitara a bailar a su propio ritmo. Pero lo que llamó la atención de los ingenieros, lo que los dejó con la boca abierta, sin palabras, fue otra cosa, algo que iba mucho más allá de la velocidad pura,
esa que se puede lograr con un riesgo desmedido. Fue la manera en la que mantenía un ritmo constante, vuelta tras vuelta, como un metrónomo perfecto, sin cometer el más mínimo error que le restara confianza o tiempo. Cada vuelta era una copia perfecta de la anterior, una réplica exacta de la perfección, pero cada una, misteriosamente, implacablemente, más rápida que la precedente. Un fenómeno que desafiaba la lógica, que los hacía cuestionar si lo que veían era real. Los tiempos, esos jueces implacables de la Fórmula 1, comenzaron a bajar en silencio, como un susurro que se hacía cada vez más audible, más innegable. El equipo técnico, acostumbrado a hacer este tipo de pruebas con jóvenes pilotos, con promesas que a veces se quedaban solo en eso, en una simple promesa que nunca se cumplía, empezó a comparar con datos anteriores, con las referencias de los titulares del equipo, con los números que se consideraban el estándar de oro. Algunos se frotaban los ojos con incredulidad, otros revisaban los registros más de una vez, con la desesperación de quien busca un error en la matriz de datos, en el software que registra cada milisegundo, porque simplemente no podía ser. Franco estaba bajando registros que normalmente solo se alcanzan después de varias jornadas de test extenuantes, de horas y horas de pulir la técnica, de adaptar el coche. Y él lo hacía en cuestión de minutos, en una ráfaga de pura genialidad. No una, sino 3 veces seguidas, marcó sectores récord dentro del entorno de prueba. Y lo hacía sin forzar, sin que el coche mostrara signos de desgaste excesivo o de ir al límite de la rotura. Era como si el coche y el piloto hablaran el mismo idioma, una simbiosis perfecta, una conexión telepática, que rara vez se ve en un rookie, en alguien que recién está dando sus primeros pasos en este mundo de gigantes. Pero lo más impresionante, lo que dejó en verdadero shock al cuerpo técnico de Alpine, lo que los hizo sentir un escalofrío de admiración mezclado con terror, fue su comportamiento en el tercer sector del circuito, esa sección donde el margen de error es prácticamente inexistente, donde un simple respiro o un parpadeo te puede costar la carrera, o incluso algo más grave. Una zona que exige memoria visual de cada muro, cada bache, cada cambio de inclinación, instinto puro para anticipar los movimientos del coche y una precisión milimétrica que es casi inhumana, imposible para la mayoría. En ese sector, donde cualquier piloto, incluso los más consagrados y con más títulos en sus vitrinas, suele aflojar un poco por precaución, por miedo a tocar el muro o a perder el coche, Franco no lo hizo. En esa sección, donde se define una vuelta ganadora de una mediocre, donde los verdaderos campeones sacan a relucir su magia interior, él encontraba décimas como si supiera algo que los demás no, como si tuviera un mapa secreto del trazado, un cheat code de la vida real. No bloqueaba los neumáticos en las frenadas, no corregía la trayectoria con movimientos bruscos del volante, solo fluía, como el agua, adaptándose perfectamente al trazado, deslizándose entre los muros con una elegancia y una velocidad que desafiaban la comprensión. Mamita querida, ¡qué barbaridad! Los ingenieros, atónitos, con las mandíbulas desencajadas por el asombro, no esperaron instrucciones. No hubo dudas. Enviaron los datos a Alpine de inmediato, a la cúpula, a los que toman las decisiones importantes. E incluyeron un comentario inusual para ese tipo de reportes, algo que se salía por completo del protocolo formal, una advertencia urgente, potencial de ejecución en Mónaco, altísimo. No era una simple opinión de un técnico emocionado, era una alerta, una advertencia de que algo grande, algo que cambiaría el panorama de la F1, estaba por ocurrir. Porque esos tiempos no solo hablaban de velocidad pura y dura, hablaban de madurez, de una capacidad innata para ejecutar bajo una presión brutal e inimaginable, de saber adaptarse a un circuito que no perdona el más mínimo error y que solo acepta la perfección como estándar. Y si había algo que Franco había demostrado en esa sesión, era que estaba listo para jugar en serio, para las ligas mayores, para luchar por un lugar en la élite. La verdad absoluta está a punto de ser revelada. Si te eriza la piel esta trama, suscríbete ya para no perderte ni un segundo del desenlace más impactante que te volará la cabeza. Dale like si sentís la misma indignación que nosotros por los secretos que se ocultan y contanos en los comentarios. ¿Cuál es el problema que Colapinto representa para Alpine ahora que es tan rápido, más allá de los números? Queremos tus teorías más conspirativas, las que se animen a pensar fuera de la caja. ¿Cuándo terminó el bloque principal del test? Ese periodo extenuante en el que los pilotos buscan el límite del coche y el suyo propio. Cuando cada músculo duele y la mente está agotada, Franco no pidió descanso. No se tiró en el suelo buscando aire, ni se quejó de cansancio, ni pidió una bebida isotónica. Simplemente se quitó el casco con la calma habitual, la misma que mostraba al volante, miró los datos en la tablet que le entregó su ingeniero, esa caja mágica llena de números y gráficos, y señaló una curva en particular, esa misma que había dominado con maestría. Dijo, con una voz tranquila pero firme, que podía tomarla mejor si ajustaba 1 milímetro el reparto de freno. No habló de tiempos, ni de sus rivales que le esperaban en el paddock, ni de la necesidad de impresionar a nadie, de esos que dudaban de su talento. Solo quería mejorar. Quería entender.
quería ir más allá de lo que ya era excepcional. Para él, en su mentalidad obsesiva y puramente profesional, era una jornada de trabajo más, un paso más en su búsqueda incesante de la perfección, una meta que parecía inalcanzable para cualquier otro. Pero para los que lo vieron, para los ingenieros y mecánicos que fueron testigos de esa exhibición silenciosa, de esa clase magistral de pilotaje, era una declaración potente, un mensaje contundente que resonaba en el ambiente. Este chico no estaba aquí para probar suerte, no era un turista en la F1 que venía a pasear. Estaba aquí para quedarse, para dominar, para ser una leyenda. Y su calma, su enfoque, su madurez, eran tan impactantes como su velocidad. Algunos sectores del equipo, los más conservadores, los que querían mantener el perfil bajo a toda costa, no alterar la estructura, no hacer movimientos bruscos que pudieran desestabilizar la jerarquía establecida, insistían en su mantra: no hagas olas, no crees problemas, sigamos el plan. Pero había otro grupo, más silencioso, más discreto, pero infinitamente más poderoso, un grupo de figuras influyentes que empezaba a empujar desde dentro, con una fuerza imparable y una visión clara. Sabían que si Franco se desempeñaba en Mónaco como lo había hecho en el test, si sus tiempos en la pista real replicaban la brutalidad de sus simulaciones, ya no sería posible ocultarlo detrás del escudo de piloto en formación, o de promesa a futuro que necesita tiempo. Estaba listo, y eso obligaba, casi forzaba, a tomar decisiones drásticas, dolorosas, que cambiarían el futuro del equipo y de sus pilotos principales. La presión sobre la dirección era enorme. Gasly, desde su box, con una aparente calma que no engañaba a nadie, observaba todo con atención, con esa mirada de águila que lo caracteriza, que escanea cada detalle. Él no hablaba de más en público, sabía jugar el juego político de la F1 como pocos, con una diplomacia forzada. Pero sus gestos, sus microexpresiones, eran mucho menos diplomáticos que sus palabras. Veía como los técnicos hablaban más tiempo con Colapinto, como la gente del simulador empezaba a revisar su feedback con un interés que antes solo le dedicaban a él, al titular, al número uno. Veía las miradas curiosas de los mecánicos hacia el argentino, las conversaciones silenciosas, los gestos de admiración. Nadie lo decía en voz alta, por respeto o por miedo a las represalias, pero lo sentía, en cada fibra de su ser, en el aire denso del garaje, en la electricidad estática. La figura del argentino estaba creciendo a pasos agigantados, como una marea imparable que amenazaba con devorarlo, y eso la Fórmula 1 es peligroso, extremadamente peligroso, para los que ya están sentados en el asiento principal. Es una sentencia de muerte lenta. Los grandes medios, esos que manejan la opinión pública, como de costumbre, llegaron tarde a la fiesta de las filtraciones, pero con una fuerza avasalladora que hizo que el tema estallara finalmente en la esfera pública, en los titulares de todo el mundo. El primer día de entrenamientos aún no había comenzado en Mónaco, y ya circulaban titulares incendiarios, preguntas que ponían el dedo en la llaga. ¿Puede Colapinto complicar las jerarquías en Alpine, o el argentino silencioso que empieza a incomodar en el paddock y que amenaza con cambiarlo todo? No eran elogios directos, no eran flores, eran avisos, alertas rojas que señalaban el inminente cambio de poder, la revolución que se gestaba en las sombras. Porque sabían que si Franco destacaba en Mónaco, si sus tiempos hablaban por sí solos en la pista más exigente del calendario, no habría forma de esconderlo detrás del relato del reemplazo circunstancial o del piloto de relleno que está aprendiendo. La verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz en la F1, y cuando lo hace con la fuerza de un misil, demoliendo todo a su paso. Franco, mientras tanto, caminaba como siempre, cauto, centrado, sin hacer olas en el mar de especulaciones y rumores que lo rodeaban. Saludaba con respeto a todos, con una humildad que desarmaba, escuchaba más de lo que hablaba, observando el ambiente, absorbiendo cada detalle, cada señal. Y cada vez que tenía un momento libre, cada respiro entre sesión y sesión, lo pasaba revisando datos en su tablet, con la concentración de un monje, o en conversación profunda con su ingeniero de pista, puliendo cada detalle, cada milésima, cada trazada. Su plan era simple, pero letalmente efectivo en un mundo de promesas vacías: no prometer nada en público, solo ejecutar en la pista. Porque él entendía que en Mónaco las promesas se destruyen con el primer roce contra un muro, con el primer error. Pero la constancia, la precisión, la fluidez, es así, te eleva a un nivel donde pocos pueden llegar, donde solo los verdaderos campeones pueden respirar. En las oficinas de Alpine, la dirección técnica recibió un informe interno con una línea llamativa y un simple título que heló la sangre de varios: Situación Colapinto, atención alta. Era una simple observación, seca, directa, sin eufemismos, pero quien escribió, una de las figuras más poderosas e influyentes dentro de la escudería, sabía perfectamente lo que estaba diciendo, y sus palabras eran como martillazos en el silencio. Porque dentro del equipo ya no se discutía si Franco era bueno o no. Eso estaba claro. Era un hecho innegable,
grabado a fuego en los datos. Lo que ahora se debatía, lo que generaba noches en vela y reuniones interminables a puertas cerradas, era otra cosa, cómo manejar la tormenta que se avecinaba si rendía en Mónaco como lo había hecho en el test. Cómo contener la bomba que él mismo había encendido con su talento puro. Cómo evitar que todo explotara y cambiara la estructura de poder. Y mientras las luces se apagaban lentamente en Montecarlo y las calles comenzaban a transformarse en el circuito más exigente y glamoroso del mundo, en una mesa lateral del Hospitality, con la copa de champán en la mano, un responsable de un equipo rival le susurró a otro algo que nadie quiso anotar, pero que quedó flotando en el aire como una profecía ineludible. Si el chico mete 2 sectores buenos mañana, alguien va a tener que tomar una decisión. Y rápido. Y justo en ese momento, en la radio interna del equipo, un mensaje apareció sin sonido, solo texto, brillante en las pantallas de los ingenieros, confirmando lo que todos temían y esperaban, la señal de que la guerra había comenzado. Colapinto, listo para simulación real. Sector 2 desbloqueado. El siguiente paso ya no dependía de rumores, ni de filtros, ni de políticas de Paddock. Ahora iba a hablar el asfalto, y la verdad, cruda y contundente, estaba a punto de estallar ante los ojos del mundo entero, sin piedad ni misericordia. ¿Estaban listos para el impacto? ¿Estaban preparados para la revolución? El reloj de Mónaco ya no marcaba el tiempo, marcaba el destino, y nadie podía detenerlo. La historia estaba a punto de escribirse con el rugido de un motor y la maestría de un argentino silencioso. Esto es solo el comienzo de una era que reescribirá la historia de la F1 con tinta indeleble. Suscríbete ya a nuestro canal para ser el primero en vivir cada giro de esta saga épica, cada revelación, cada victoria que está por llegar. Dale like si sentís la misma pasión por la F1 que nosotros y compartí este video explosivo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas del paddock, antes de que sea demasiado tarde. La batalla por el reconocimiento, por la justicia y por la gloria en la Fórmula 1 continúa, y Franco Colapinto, el argentino silencioso, es su abanderado, el guerrero que está a punto de desatar una revolución imparable.